Hasta Naira Kataro, Saran, así Caracuyacanacam, emprendimiento, hay campiwa y hasta Bolivia Marpachana, Cuyacanacá, Kunjams, Naira Cata, Nistasipke, hay Xatoqueta, Cana, Araquistane. A ver, Cuyaquita, Alison, Kamisaki, Ascape Ukipan. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy felices esta tarde de poder estar en este medio de comunicación y muy felices y agradecidos por la cobertura, con muy buenas noticias para todas las emprendedoras de Tiahuanaco, porque estamos arrancando la Academia de Mujeres Emprendedoras y tenemos postulaciones abiertas hasta este sábado. Entonces estamos acá muy felices porque es un proyecto de la Embajada de los Estados Unidos y que ejecutamos nosotros como Emprender Futuro. Es un programa que básicamente beneficia a las mujeres que tengan una unidad económica, es decir, un emprendimiento, un negocio, una empresa, y que quieran recibir estos conocimientos para que nosotros durante 3 meses podamos brindarles la capacitación y todas las herramientas y habilidades empresariales. Bueno, hermana, por ejemplo, hay hermanitas, ¿no? Que son muy emprendedoras. Yo creo que tienen una beca, ¿no es cierto? Una beca Así es. donde ellos pueden emerger más en la producción, yo que sé, más que todo en textiles. ¿En qué consiste estas becas, hermana Alison? Es muy importante lo que acaba de mencionar, querido hermano. Para todas las hermanas emprendedoras, estamos acá con becas del 100% gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, para que puedan mejorar todas esas habilidades que tienen para estructurar mejor y poder impulsar sus emprendimientos. Por ejemplo, les vamos a dar un programa completamente gratuito durante 3 meses, donde van a poder adquirir herramientas para, por ejemplo, estructurar el modelo de negocios, hacer la planificación estratégica, ver las herramientas de marketing digital y ver todas la parte financiera, por ejemplo, que es muy importante para determinar los costos y para ver cómo podemos estructurar esa estrategia financiera en nuestros emprendimientos. Pero también algo importante es que luego de los 3 meses, las personas que se gradúen van a tener acceso a poder postular a ser uno de los 3 mejores emprendimientos y les vamos a poder proveer capital semilla para que puedan impulsar estos emprendimientos. Entonces, para nosotros eso significa una gran oportunidad para todas las hermanas emprendedoras de Tiahuanaco. Y a ver, Alison, también un tema que es de vital importancia hasta el momento. ¿Cuántas mujeres han sido beneficiadas con este proyecto a través de esta fundación? ¿A qué municipios específicamente han llegado? ¿Y cómo han ustedes realizado la verificación de los resultados? Como Emprender Futuro, durante los últimos 4 años hemos llegado a más de 740 personas alrededor de todo Bolivia. Y esto es algo muy importante porque esta red, esta Academia de Mujeres Emprendedoras AUE Tiahuanacu, es una red nacional, que es parte de una red global. Algo importante también de mencionar en ese sentido es de que cualquier persona de cualquier industria, ya sea que esté en artesanías, en el área de turismo, en el área del sector productivo, en el área de textiles, cualquier persona puede ser parte de nuestra academia. Y el impacto que hemos tenido ha sido muy importante porque al estar en todo Bolivia, ahora es la segunda vez que estamos en el área rural. Vamos a iniciar en Batallas inicialmente y ahora vamos a estar en Tiahuanaco, porque vemos el potencial que existe, especialmente el potencial en el tema de turismo, en el sector productivo, en el sector de textiles y muchos otros sectores muy importantes que impulsan la economía local de Tiahuanaco. Bueno, hermana Alison, ¿no? Ahorita las hermanas deben preguntar, dicen, ¿solos para Tiwanaco o hay otras comunidades o municipios que están también, ¿no? Abriendo este beca para las mujeres emprendedoras? Porque en provincias más se dedican a textiles, hermana Alison. Muy buena pregunta. La verdad es que en este AWE, en esta versión, estamos iniciando una en Batallas y las comunidades, por ejemplo, de Peñas, Pucarani, y otras comunidades aledañas. Y en el área de Tiahuanacu, obviamente está en Tiahuanacu como un eje central, pero también estarían invitadas otras comunidades cercanas para que vengan a Tiahuanacu a recibir esta capacitación. Ahora, ¿por qué es importante esta capacitación, como usted, hermano, acaba de mencionar? Y es el tema de, por ejemplo, existen industrias potenciales como textiles, pero también en Tiahuanaco existe una industria de lácteos increíble, una industria de la gastronomía también realmente única que se puede potenciar y también algunas otras industrias de comercio, entre otras. Entonces, lo importante es que como una hermana emprendedora tenga estas herramientas, pueda utilizarlas y pueda, por ejemplo,
ser más eficiente en el uso en la determinación de sus costos, en la determinación y fijación de los precios. Por ejemplo, en cómo va a promover más la venta de estos productos o servicios. Por ejemplo, si tenemos un área turística en potencia, que es un área muy importante que hace a la región de Tiahuanaco, ¿cómo puedo realmente articular con otras emprendedoras? Porque la Academia de Mujeres Emprendedoras tiene una característica que es la colaboración entre todas las personas que son parte de esta comunidad. Nosotros esperamos construir esta comunidad para que luego esta comunidad se pueda conectar con la comunidad nacional, donde ya una persona que está en Tiahuanaco como emprendedora puede ampliar sus mercados a otras ciudades de Bolivia. Y esto es una gran oportunidad porque representa que pueden incrementar sus ventas y de esa forma sus ingresos. Y Alison, también un tema muy importante. ¿Quiénes pueden participar, acceder a estas becas, a estos cursos? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Hasta cuándo tienen que realizarlo? Por favor, con ese tema. La convocatoria está abierta a todas las personas, mujeres emprendedoras que tengan más de 18 años y que tengan una unidad económica, llámese un emprendimiento, una empresa, un negocio de cualquier sector. Entonces, la convocatoria está abierta hasta este es el domingo 8 de junio, a través del website awebolivia.org. Entonces solo tenemos que entrar a awebolivia.org o buscarnos en las redes sociales donde están los enlaces donde una persona puede registrar toda su información y en una semana más o menos las vamos a contactar para decir quiénes son las personas que se benefician de esta beca. Algo importante acá es de que todas son bienvenidas, no tenemos un criterio o un límite de edad. Cualquier persona que tenga una unidad económica es más que bienvenida mientras tenga las ganas de crecer y mientras tenga un negocio, un emprendimiento, una empresa en manos que podamos nosotros impulsar a través de nuestro programa. No, waliki kuyaka Alison kurkamate pakana estas quiñamas acá ya está becas uka utji kuyakanakataki no kuyakanaka umanakasarant oyapjam Tiwanaco marcaro pucarani batallas hayuk satokenakana Kitiana kateja y hasta kuna imam itapta chukupta hanukaja y hasta cerámicas están ñaket luchupja y hasta pukunaka sistanaya pukunaka platonaka hayukanakat Hukampi, ¿no? Y es que tiene que atip tapjani sujupaja kaisa Estados Unidos, hayuk satoquero sarantarakini, askiwa kuyakanaka, hayuka ma emprendimiento, ¿no? Hayuka utjaraki kuyaka Alison hayupa kanast aurekis. A ver, ¿qué tiene caso manakaja? Yo kanakas utjarak chipuchanakas ukanaka sapjam internet toque mantapja maka www.avebolivia.org. Hayuk satoque ¿no es cierto, Alison? Así es, y también nos pueden buscar por Facebook, que es una de las redes más utilizadas, donde pueden buscar Academia de Mujeres Emprendedoras Bolivia o Emprender Futuro, que es más fácil encontrar porque es más cortito, entonces busquen Emprender Futuro y ahí está la convocatoria a Awe Tiahuanaco, que es la que estamos promoviendo. Todas y cada una de nosotras como mujeres emprendedoras tenemos esta oportunidad de crecer. Importante recordar que los 3 mejores emprendimientos al final del proceso van a tener acceso a capital semilla de $2,000, $1,500 no reembolsables. Y eso va a impulsar ese desarrollo económico que estamos buscando en la región tan hermosa de Tiahuanaco, querido hermano. Walikilat kuyakita Alison y hasta hayay atato kamas kuyakita nakas niawa yas jutap harakine que decir hayuk satoquero Jumas Hawit Atarakita Kuyaka Alison, quedas invitado al programa, pues, y ahí conversamos ampliamente, hermana Alison. Bueno, pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias por la oportunidad. Los invitamos a todos a postular. Muchas gracias. Waliki, Kuyakita Alison, Jupampio Aruskip, ahora están Kuyakanakaro.